RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado a esta hora, como es habitual cada sábado, el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista sabatino de RCR. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Por favor, si puede activar su audio. ¿Me escucha? ¿Ahora? Sí, estoy con el audio. Perfecto, activado. Ahora sí, ya, ahora sí. Sí, bueno, su última columna titulada El baile del vacunatón, ¿no? En realidad no es justamente hacer una crítica ni una observación de fondo en cuanto al baile, ni a la coreografía, ni mucho menos, ¿no? El tema de fondo, entiendo yo, es que usted coloca ese título porque hace una observación respecto a lo que resulta el proceso de vacunación, la insuficiencia de la cobertura en la vacunación y las falencias para enfrentar justamente la pandemia, ¿no? Creo que aquí hay varios matices que se tienen que ver en relación a este baile en el vacunatón. El primero de ellos tiene que ver con que se han violado algunas normas para evitar estas fiestas, estas reuniones sociales, que toda la población está obligada a acatar debido a que son precisamente esos lugares donde se realiza el contagio. Y hay que tomar en cuenta que los trabajadores de salud son los elementos que más contagian, que los demás son los que tienen el mayor riesgo. Si usted tuviese a algún trabajador de salud en su casa, usted estaría muy cuidadoso de poder contactarse con él porque es evidente que él está durante el día con el virus a su lado. Ese es un primer concepto que creo que ha sido un mensaje totalmente contradictorio a la gran campaña que ha hecho el gobierno para hacer que la población tome las medidas sanitarias con seriedad. Luego, no nos quejemos cuando veamos a la población en fiestas pues clandestinas, porque si las autoridades lo hacen en modo oficial, a vista y paciencia de la policía, eso genera realmente un mensaje contradictorio. El segundo tema que hay que tomar en cuenta en esto es que celebran en cierta medida sobre un mensaje más humano, sobre 220,000 fallecidos que tiene el país. Todavía existe una mortalidad, todavía existe más de 50 muertes diarias, el país no ha caído la pandemia, todavía hay regiones que están golpeadas por la pandemia y esas medidas de celebración son totalmente desafortunadas y no se conducen con el dolor humano. Pero el tercer tema que ahora agrego y que no está en mi columna semanal es que el ministro ha dado una excusa totalmente infantil. Ha dicho que la canción decía que muera el virus, ¿no? Y aquí y celebraban la muerte del virus. Y esto también es totalmente risible porque el señor Óscar Ugarte es ministro y sabe perfectamente que el virus no es un ser vivo. No puedes matar lo que no vive. ¿Por qué no es un ser vivo? Porque el virus es solamente una cadena de ARN y no vive, no tiene célula. Y si no hay célula, no hay vida. Y en ese sentido creo que también esa afirmación, sobre todo de parte del jefe del sector salud, es totalmente contraproducente, porque no es cierta y además contiene un total desconocimiento de los temas elementales de la ciencia. Y ya en sí, luego, el tema fundamental es que celebran una baja cobertura. No celebran una alta cobertura, éxitos en la cobertura, sino celebran una baja cobertura, por los motivos que sea que podríamos pasar a analizar, pero crea que no era motivo para celebrar, sino al contrario, para tratar de el tema con seriedad y mejorar la cobertura de vacunación
que está baja todavía en el país. Ahora, justamente sobre ese tema, ¿no? El presidente de la República ha salido, ayer ha indicado que hasta el momento se han aplicado 10 millones de dosis, ¿no? Naturalmente, de este número hay un sector que tiene las 2 dosis, pero un gran sector de esta población solamente ha recibido 1 dosis. ¿Se va a cumplir con la meta que en reiteradas oportunidades lo ha manifestado tanto el propio presidente como el ministro Óscar Ugarte, 5,5 millones de vacunados antes del 28 de julio? Usted que siempre sigue de cerca, ¿no? Todo analiza los escenarios. ¿Se va a cumplir esa meta? Mire, hay necesario saber que el gobierno prometió 20 millones. Bajó a 15, bajó a 10. Al final señaló ya el ministro de Salud que va a tener 5 millones. Hoy día es probable que con hoy día todavía no llegamos a la meta. El día de hoy y mañana hay un nuevo vacunatón que espero que no termine en tono, pero al final del 28 de julio él ha prometido 5 millones. Las cosas están difíciles, es probable que no cumpla eso todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos, por lo menos, para que eso sea así, que 10 millones de peruanos estén totalmente vacunados, ¿no? Y 5 millones con 2 dosis. Y eso es bastante complicado. Y además, el Perú tiene que verse en contexto. El Perú está casi en el último lugar de América Latina en el número de dosis aplicadas. Y esto tiene explicaciones que quizá es necesario pasar revista. El Perú empezó tarde su vacunación. No nos olvidemos que a finales de febrero empezaron en modo muy tímido con algunas dosis por la vacuna Sinopharm. Luego en marzo solamente se dedicaron a los servidores del sector salud con la vacuna Sinopharm. Y ya luego recién en abril, mayo empezó la vacunación, digamos en serio, con la vacuna Pfizer. En segundo lugar, la vacunación con la vacuna Pfizer requiere una nueva tecnología y un nuevo conocimiento de la población que vacunas. Aquí hay que señalar que la vacuna Pfizer requiere ultracongeladores de menos 70 grados de temperatura y por lo tanto requiere tecnología, equipos que se instalan y estas vacunas se abren, se destapan de estas 70 grados, se bajan a 20 grados y luego solamente tienen 6 días de vida útil para ser aplicados a la población. Y este mecanismo, ¿qué significa? Que cambia totalmente el sistema de vacunación que el Perú tenía acostumbrado. ¿Cómo está acostumbrado a vacunarse el peruano? Que ven a los trabajadores de salud con su termo en la espalda y van casa por casa y vacunan a la gente y les tocan la puerta. Esa es la jornada de vacunación que tenemos en el Perú y así se vacuna a la gente de casa por casa. Pero en este caso no ha ocurrido así, sino ha tenido que acudir el poblador a los centros de vacunación y tienen que acudir en sus fechas porque el número de dosis que se destapan, se abren para aplicar a la población, está limitado a cada una de las personas que van a vacunarse, porque en el caso de que las vacunas no se usen, se dañan, se pierden, ya no pueden volverse a congelar. Y este es uno de los motivos por los cuales el sistema tiene algunos tropiezos. Primero, desde el punto de vista de la nueva tecnología. Segundo, el nuevo mecanismo de vacunación. Y el tercer tema que no se habla mucho, pero creo que es muy importante, es la adhesión de la población a la vacuna. ¿Cuánto de los pobladores se adhieren a la vacuna y están de acuerdo en vacunarse? Y este trabajo de adhesión de la población a la vacuna es una estrategia comunitaria. Eso se tiene que realizar en el primer nivel de atención con enfoque comunitario, porque implica que los 8.000 establecimientos de salud a nivel nacional, con todos los médicos y enfermeras y otros profesionales de salud que ahí trabajan, lideran a la comunidad en toda una cruzada a favor de la vacunación y la vacuna. Y esto el gobierno no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, ahora se queja que hay un importante sector de la población que no se quiere vacunar. Ahora, ese es un tema importante el que usted toca. ¿Eso qué significa?
que no estamos conociendo los registros de cuánta gente en estos rangos ya que han pasado por la vacunación que no se han vacunado? O sea, no podemos contar con un registro, si bien es cierto, desde hoy se están vacunando entre los 45 a más edad, pero no podemos tener con exactitud cuántas personas no se han vacunado. ¿Eso es posible conocerlo o es que no se da a la opinión pública? Mire, ahí hay varios problemas. Las cifras son difíciles, pero al margen, un tema son las cifras y un tema es la adhesión de la población. Vamos a culminemos la idea de la adhesión. ¿Ya? El ministro se ha quejado que hay más de 200.000 personas que no han acudido por su segunda dosis. Y dice, ya hace un llamado a la población que acudan a vacunarse. Es un primer tema. El segundo tema es, ¿qué ha pasado con la estrategia que aplica el sistema de vacunación para buscar la adhesión de la población? Esto significa mucha información, mucha educación, mucha comunicación en el nivel local por tu médico de cabecera, por el médico que tú confías. Es importante que todos los establecimientos de salud del país, los 8.000 establecimientos de salud, trabajen con su comunidad, y ahí viene el enfoque comunitario. Ahí se registra la gente que va a ser vacunada. Esa gente que va a ser vacunada, que ya está convencida que se va a vacunar, es la que va a acudir a los centros de vacunación que han sido diseñados para esto. Como he explicado a usted, no se puede vacunar en todos los centros de salud porque se requieren ultracongeladores y equipos técnicos que no hay para todo el país. Por lo tanto, la gente tiene que fluir a los centros de vacunación y ese es un esfuerzo que tiene que hacer adicional que no hacía antes. Y la gente no se da cuenta de ese pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es muy importante porque requiere nueva tecnología, nueva capacitación del personal que vacuna y nuevos conocimientos para la población que se tienen que hacer en la comunidad. El segundo aspecto que usted señala ahí es que si las cifras pueden ser confiables que nos otorgue el gobierno. Y aquí también hay que señalar el tema, porque teóricamente todas las cifras están en línea. Apenas se vacuna una persona, suben en línea. Pero hay una serie de desajustes en esto que no se han tomado en cuenta. Uno es que qué número de pobladores han ido a Estados Unidos a vacunarse. ¿Qué otros pobladores han salido a países vecinos a vacunarse, que están más adelantados que nosotros? ¿Y qué otros ciudadanos se han vacunado lejos del domicilio donde tienen su DNI? Entonces, todos estos detalles hacen que la data también de información para el número de vacunados sufra algunos retrasos o algunas diferencias día a día. Más o menos hay críticas al tema, unos bien intencionados y otros mal intencionados que señalan, por ejemplo, que gente que se va a ir a vacunar encontró que con su número de DNI ya se había vacunado a otra persona, ¿no? Y esto es esas quejas que hay de la población tienen que tomarse en cuenta para poder reconducir el programa de vacunación. Lo cierto es que el número de vacunados que tenemos todavía en el Perú es bajo. Todavía de 27.6 millones de personas que tienen que vacunarse en el Perú, la cifra de 5 millones es bajísima. No es para celebrar, sino al contrario, es para promover nuevas estrategias de vacunación que hagan que el Perú se vacune en el más breve plazo. Una de las estrategias que ha aplicado el gobierno es el uso de la vacuna Sinopharm. A través de la vacuna Sinopharm se vacuna mucho más rápido, porque es una vacuna clásica, es una vacuna que se coloca en un termo y pueden ser vacunados los centros poblados más alejados en el modo más rápido. Por ejemplo, en Arequipa, por ejemplo, en la provincia de Caylloma, el distrito de Caylloma, todos van a ser vacunados, con la idea de que toda la población se va a vacunar para proteger. Van a generar lo que se podría llamar ahí una inmunidad de rebaño, si es que no se movieran, por supuesto, de los distritos, de la población, porque se vacuna a todas las edades desde el comienzo.
¿Pero con qué vacuna? Con la vacuna Sinopharm, porque es la vacuna que permite esa posibilidad. Pero en el caso de la vacuna Sinopharm, la semana pasada conversábamos con usted, ¿no? Y esta semana nuevamente ha vuelto al debate, ¿no? Porque incluso el propio gremio médico ya está exigiendo que el personal que se encuentra en primera línea reciba una tercera dosis, ¿no? Y en la opinión pública también uno a veces conversa, dice, no, la Sinopharm para ellos no le ofrece confianza. No tanto por lo que puedan tener un conocimiento científico del tema, sino porque se ha arraigado en la población ese concepto, ¿no? Ahora, el gobierno tampoco ha hecho mucho para poder dar una explicación, solamente como efecto mediático aparece en una conferencia el ministro, el viceministro, el asesor, ¿no? Pero no hay una información lo suficientemente clara, lo suficientemente científica, y sin que esto signifique que llegue con facilidad a la población, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido ciertamente en ese tema? Mire, hay dos temas aquí que hay que tomar en cuenta. El primer tema es que se ha polarizado el debate en torno a la vacuna y con uso político. Y aquí creo que ese es un primer inconveniente, que el gobierno, como ha tomado partido en esta campaña política, no ha podido resolver con propiedad. Y el segundo tema que ha ocurrido aquí es que la vacuna Sinopharm tiene sus limitaciones, pero también tiene sus ventajas. Tiene sus limitaciones en relación a la eficacia. Se señala que la eficacia bordea entre 79% según los estudios que se han hecho fuera del país, y ese porcentaje de eficacia no es el mejor frente a una vacuna como Pfizer, que te ofrece el 92.5% de eficacia. Entonces, si uno mira en torno a la eficacia, es obvio que a los servidores de salud que conviven con el virus en los centros y puestos de salud, es obvio que es mejor colocarles la vacuna Pfizer. Y esto ha generado que la población sanitaria solicite que se hagan estudios de anticuerpos neutralizantes de cada de los vacunados, con la finalidad de conocer hasta qué punto se ha conseguido la inmunidad de esta gente que se ha vacunado, pero además hay estudios de inmunidad celular que no se han hecho, que podrían dar otra certeza. Pero por otro lado también hay que señalar que para regiones que son muy alejadas, para zonas que son difícil acceso, para zonas donde es difícil movilizar a toda una población a la capital de provincia, de las grandes provincias, tienen que buscarse medidas de vacunación distintas. Y eso lo hemos conversado ya varias veces. Así es. Medidas como, por ejemplo, lo está ocurriendo ahora, como la propuesta de Caylloma en Arequipa, que veremos los resultados. Parece ser que en la provincia de Carabalí van a hacer lo propio, en Arequipa también, porque en Arequipa tienen que proteger mucho, como lo hemos exigido desde aquí nosotros, debido a que apareció la variante Delta y la casuística es bien alta. Así es. Esos son los motivos por los cuales creo que se tienen que ensayar estrategias innovadoras. Muy bien, doctor Gabriel Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación sabatina con RCR. Lo comprometo, le voy poniendo un tema de agenda para la siguiente semana, ¿no? Ya probablemente el Jurado Nacional de Elecciones proclame al nuevo presidente de la República, ya vamos a hablar de la agenda que tiene que desarrollar el futuro ministro de Salud, el sector. Entonces me gustaría un poco hacer ya un enfoque mirando hacia adelante qué es lo que va a ocurrir con el tema de la pandemia, ¿no? Porque le dejo un tema, simplemente ya me ganó el tiempo, ya nuestro coordinador nos explica que estamos a punto de culminar. El asesor técnico de Perú Libre, el doctor Ceballos, dice que se van a requerir 3.000 millones adicionales al presupuesto para enfrentar la pandemia. Lo dejo ahí para conversar con amplitud la próxima semana este tema. Muy amable. Perfecto. Un abrazo y un saludo a todos los peruanos una vez. RCR, la red que comunica y une al Perú.